Son las 8:35. Bueno, antes de entrar al panel, porque luego vamos a entrar al panel con toda la particularidad política que tiene, no puedo dejar de decir que hoy es un día muy importante para esta radio, porque es el último día de una compañera muy importante que lleva 24 años en esta radio, que es Antonella Esteves. Así es que lo quiero decir de antemano, se va a desarrollar otros proyectos, así es que pueden desde ya transmitirle a la Antonella todo su cariño y aprecio como se lo estamos transmitiendo nosotros. Bueno, pero las puertas están completamente abiertas para ella, así es que aprovechamos de saludarla desde ya. En un ratito más va a estar con ustedes en este semáforo que va a ser muy especial porque va a ser el último semáforo conducido por ella. Dicho lo dicho, entramos a nuestro panel de conversación y saludamos a esta hora de la mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Montse. Muy buenos días. Sí, y a nuestros panelistas, en primer lugar, a la investigadora de Nodo 21, Pierina Ferretti. ¿Cómo estás, Pierina? Muy buenos días, estoy muy bien animada en este viernes que promete un buen fin de semana y me imagino que un buen carrete para ustedes para despedir a Antonella. Por supuesto, al menos vamos a partir por un cafecito con unos quequitos y todas esas cosas. Algo sano. Algo sano, a esta hora de la... Sí, porque... No, claro, a esta hora corresponde. Somos funcionarios públicos, exactamente, no se puede. No quería sugerir nada que contraviniera las normas. Sí, don Tomás Duval, bienvenido. Hola, muy buenos días. Sí. ¿Cómo están? Muy bien, y muy... ¿Está sugiriendo un carrete, Pierina? Está convocando. Sí, pero no se puede carretear por Zoom, pues, Tomás, tienes que venirte. Bueno, en pandemia uno hasta carreteaba por Zoom. No, pero claro, bueno, yo fui a cumpleaños por Zoom, qué terrible. Sí. Sí. Bueno, iba a decir nomás, y luego le cedo la palabra a Monse, que habitualmente el día viernes como que el debate político viene de bajada, ¿no? Pero creo que llegamos al día viernes con una serie de temas en la cresta de la ola, así que creo que este panel va a estar muy interesante. Así es, bueno, saludar a Tomás y a Pierina, claro, y además que el fin de semana va a estar bien intenso en definiciones para el oficialismo y también por ahí algunas en la oposición, el Partido Demócrata y otros también tienen ahí sus consejos, en fin. Pero quiero quedarme, Tomás, Pierina, en lo que está pasando en la oposición, en las oposiciones, las derechas, que está bien movido el escenario, ¿no? Con estas tres figuras, Kaiser, Kast y Matei, que se están disputando evidentemente un electorado de derecha, ¿no? Y ahí es bien interesante analizarlas cada una en su mérito. Voy a hacer un breve ahí repaso, ustedes pueden evidentemente profundizar. El caso de Kaiser es llamativo, ¿eh? Porque ha ido subiendo gradualmente en las encuestas, sin que uno conozca cuáles son sus propuestas, ¿no? Lo decía Paula Daza esta semana acá en la radio, decía, yo no conozco el programa de Kast, o no conozco, de Kaiser, perdón, no conozco las propuestas de Kaiser. Es un parlamentario que ha ido adquiriendo popularidad también al alero de un programa en YouTube, ¿no? Donde hablaba cuestiones bastante poco democráticas en algunos casos, ¿no? Y bueno, ahí es como el outsider ahora, el que ha ido capturando también un electorado más rabioso, ¿no? El que representa quizás este voto un poco de molestia que surge en estos tiempos. En el caso de Kast es distinto, él ha ido ya institucionalizándose, tuvo este momento, es un momento más álgido cuando ganó la primera vuelta. Hay algunos que dicen que está convirtiéndose en una suerte de Marco Enríquez o Minami, ¿no? Y está el caso de Belín Matei, que está en una posición bien complicada, ¿no? Hoy día lo describe bien Cristóbal Belolio en una columna en Exante con la frase de la sábana corta, porque efectivamente ella tiene que decidir si se mueve hacia el centro y con eso deja parte del electorado a Kaiser y Kast o si efectivamente se derechiza más. Ahora, la pregunta es, entre el original y la copia siempre se va a preferir al original, ¿no? Y ahí surgen ciertos discursos como lo que hemos escuchado respecto de la autodefensa, ¿no? La pena de muerte, que ahí yo haría un paréntesis porque Matei ha sido bien consistente con el tema de la pena de muerte, no es algo que se le ocurriera ayer o antes de ayer. El tema es que cuando uno es candidato representa un sector, no se representa a sí mismo, ¿no? Entonces ahí la duda es
si es que ella efectivamente lo consultó. Planteado esto, la situación en las derechas, cómo también ha ido moviéndose, evolucionando, Pierina, quiero partir contigo, ¿cómo lo ves? Yo sé que no es tu sector, pero desde el punto de vista del análisis político, ¿no? ¿Cómo observas lo que está ocurriendo ahí, que es una situación bien dinámica? Vamos a ir viendo, seguramente las encuestas van a ir reflejando también ese dinamismo. Yo lo miro con mucho interés y preocupación al mismo tiempo. Ya que mencionaste el canal de YouTube de Johannes Kaiser, yo fui una asidua visitante de ese canal de YouTube precisamente para entender qué es lo que estaba allí pasando, y me comí horas de contenido, así se llama el YouTube, del Nacional Libertario. Y efectivamente ahí hay una mezcla de contenidos y de ideas que van desde el conservadurismo moral y la reacción contra los avances, los derechos de las mujeres y las libertades, digamos, de las mujeres y las comunidades homosexuales, de disidencias sexuales, pero también había contenidos pro trabajadores, por ejemplo, y en contra, digamos, de una casta de apitutados y de hijitos de papá que nunca le han trabajado un día a nadie, mientras los trabajadores de Chile pelan el ajo, digamos. Entonces hay ahí, digamos, una mezcla de cuestiones que tocan ciertas fibras populares, y yo no me atrevería a decir que los votantes de Johannes Kaiser, y esto es lo más desafiante, lo más impresionante, sean votantes de derecha. Yo ahí creo que es un votante descontento, un adherente descontento. Acaba de inscribir un partido con 43.000 o 40.000 firmantes. Esos firmantes no habían tenido nunca una militancia anterior. Entonces ahí hay algo que está ocurriendo que nos tiene que preocupar, que nos tiene que ocupar, y yo veo perfectamente posible que personas que hace 5 años atrás estuvieron a favor del estallido, que quizás después votaron por la lista del pueblo, hoy día estén con Johannes Kaiser. Y no así con Kast. Yo creo que Kast no se puede sacar de su historia cuánto tiempo fue militante de la UDI. Viene de una familia política, digamos, por decirlo en el lenguaje de los libertarianos, es de la casta. Kaiser viene de afuera, realmente, y yo creo que es un fenómeno que hay que tomarse muy en serio. No es lo más probable, cualquier cosa puede pasar, pero no es lo más probable que él sea presidente de la República en esta elección, pero es el único que va en un franco ascenso, sí. Y lo que a mí más me preocupa es que es el único, me parece a mí, que ha logrado mover a votantes o adherentes de sectores que ningún otro partido o sector ha logrado mover. Pensemos que en la segunda vuelta Boric-Kast hubo un 44-45% de personas que no fueron a votar, ni por Boric ni por Kast. Y acá estamos viendo una persona que está movilizando a esos sectores, los que nunca se movieron y que se están adhiriendo y están haciendo un gesto que no es menor, de ir, o sea, darse el tiempo de ir a una notaría, firmar por un partido político, o bueno, quizás ahora se hace por internet, se me cayó el carnet, pero creo que eso es lo más interesante. Y termino para dejar a Tomás. Veo a una Evelyn Matei muy desorientada. O sea, da vote para allá, vote para acá, sus opiniones frente a la reforma de pensiones fueron zigzagueantes, erráticas. Ahora con la pena de muerte, hasta Kast le salió a decir que no. Populista, dijo. Claro, entonces ya es como mucho. Sí. Yo justo iba para allá, Pierina, así que me la serviste, porque sobre el tema de la pena de muerte ya hablamos más temprano, entrevistamos a Rodrigo Busto. Este medio tiene una línea editorial comprometida con los derechos humanos, así que no podría tener otra posición sino rechazarlo, digamos. Pero no es el punto ahora, Tomás, sino más bien el punto del análisis político, porque a propósito del tema pena de muerte, ¿no? Los números dicen que Evelyn Matei parece estancada, y esto, Tomás, ya es más subjetivo, pero he empezado a escuchar a algunas personas que dicen que no solamente está estancada, sino que está empezando a decaer. Esto es una percepción, no estoy diciendo que esté respaldado por números, pero... O sea, la última cadena bajó un par de puntos, pero igual está en el margen de error. Claro, pero está en el margen de error, sí. ¿No? Pero esa era una percepción que, no sé si te acuerdas, Tomás, que te entrevistamos sobre esto mismo hace menos de un mes, que cuando tú venías recién volviendo de vacaciones y te entrevistamos, no estaba, ¿no? Entonces te quiero preguntar cómo ves, porque para algunos este tipo de propuestas, si bien, como dice Monse, Matei las había tenido de antes, más bien parecen, o podrían empezar a aparecer síntomas de, bueno, usando la misma palabra de Pierina, pues de desorientación, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Yo respecto a Matei y la oposición en general, en Matei veo la gran dificultad de Matei es la siguiente. Aparece como la candidata más competitiva en la segunda vuelta frente a cualquier opción. Y por lo tanto, su desafío es cómo establecer una línea política y una estrategia que la lleve a ganar en la primera vuelta. Y yo creo que ese es el tema que, de cierta manera, Pierina ha dicho de desorientación. Yo creo que eso es lo que no se nota claramente. ¿Cuál es ese eje político en el cual ella puede posicionarse? Porque hasta el momento aparece como la más competitiva, ¿no? Ante cualquier opción. Me voy a referir solo a las encuestas, no tengo otras más allá de percepciones, ¿no? Pero me parece que el tema de Matei ahí es considerar estratégicamente ese posicionamiento que le permita llegar a la primera vuelta y triunfar, digamos. Y creo que ahí no se ha visto la claridad. Un ejemplo de ello es el tema de la pena de muerte. Me parece que es, a lo mejor ella tiene una posición personal que es respetable en la materia, ¿no? En eso ella lo había plantado con anterioridad. Pero solo plantear el tema lleva a una discusión con las candidaturas de Kast y de Kaiser. Por lo tanto, creo que ahí es una equivocación en el camino. Si se entrampa Matei en una sola discusión respecto de las derechas, me parece que ahí tiene una dificultad mayor. Tiene que mostrar las diferencias con esos sectores y ciertas coincidencias. Sí, no quiero decir que no haya ninguna coincidencia, no es así, ¿no? Pero tiene que mostrar esas diferencias. ¿Por qué? Porque Kast ya es un candidato que lo conocemos, es su tercera oportunidad, por lo tanto ya sabemos dónde está posicionado y qué es lo que va a hacer, ¿no? Y está tratando de mostrar algo que era propio de él, coherencia respecto a los principios de la derecha más allá, ¿no? En el tema de la pena de muerte, él se declara opositor porque dice que es partidario del derecho a la vida y ahí sigue después con el aborto y otras cuestiones de esa naturaleza. Entonces me parece que la posición de Kast va en ese sentido, ya que porque Kast está en el medio de estas dos candidaturas, si uno quisiera decirlo tempranamente, ¿no? Entre Kaiser y Matei, está en ese escenario. Me parece que está tratando de consolidar esa posición. Y Kaiser, bueno, es la novedad en esta elección, ¿no? Hasta el momento es la novedad, ¿no? Eh, si bien es cierto, Kaiser sale podría decirlo así, de una parte del riñón republicano, porque se constituye así, después sale como figura, eh, yo coincido y tendo a ver que básicamente aquí se produce algo que es bastante curioso. Capta un cierto porcentaje de un voto de derecha, pero también capta un poco del malestar, ¿no? Esta antipolítica, de alguna manera, se refleja en ese punto. Y esos votos no necesariamente son de derecha, ¿no? Y Kaiser, perdón, ha ido creciendo sustantivamente, ¿no? Quizás llegó a un punto en que ya la inflexión, luego de pasar los dos dígitos, porque es así, luego de pasar los dos dígitos vamos a ver si sostiene o no ese crecimiento. Yo creo que ahí hay un problema. ¿Por qué, por qué lo digo? Porque para eso llego a tratar de síntesis, ¿no? Uno mirando los estudios de opinión se produce un efecto que es bien curioso, diría yo. Los votos de Kaiser vienen una parte de la derecha y otro de otro sector que está molesto con la política, que no son de derecha, ¿no? Hay un descontento y capta eso y lo hace muy bien, ¿no? De hecho, constituyó el partido con 45.000 firmas, lo cual es mucho más de lo exigido, ¿no? El 0,25 es como el 0,35 del padrón, digamos. Entonces, lo supera. Eh, y lo que sucede aquí es que Matei ha ido captando votos de Kast y el traspaso, mientras Kaiser empieza a subir, esos votos de Kast han ido a Matei. Eso es lo que se ha ido produciendo lentamente. Y esa es la dificultad que tiene Kast. Ahora, desde el punto de vista del análisis político, si las oposiciones se quedan solo en una disputa entre oposiciones, eh, el- tienen un problema grave de despliegue de las fuerzas políticas, porque no van a ser capaces de captar una mayoría política que se necesita para gobernar. Mm. Y el ejemplo más claro es lo que ocurrió en España, ¿no? Sobre las derechas, ¿no? En que el PP y Vox se entramparon en una campaña que al final terminó triunfando el Partido Socialista con otras fuerzas políticas, ¿no? Ese es
ese es el escenario más perjudicial, diría yo, para la derecha. Y me parece que eso es lo que no ha mirado todavía el sector, y Matei en eso está, como dije, está complicada porque no se le ve una estrategia con los puntos que dije anteriormente, ¿no? Sí, Pierina, bueno, en el contexto de esta falta de estrategia que describe Tomás, ¿cuán relevante crees tú que es el tema de la seguridad? Porque hasta el momento hemos escuchado prácticamente un discurso enfocado en la seguridad y la migración, ¿no? Salvo algunos otros ejes temáticos, por ejemplo, Paula Daza, que la teníamos en la radio, que hablaba harto de salud, la lista de espera, en fin, pero en general el discurso de Matei ha estado muy enfocado en el tema de seguridad. Ayer, con este debate sobre la pena de muerte, el diputado Henry Leal de la UDI, quien manifestó estar a favor también de la pena de muerte, anunció que la próxima semana van a presentar una batería de proyectos de shock sobre seguridad, entre los que está la reposición de la pena de muerte, la UDI, él habla a nombre de la bancada de la UDI, incluir detectores de metales en la entrada de los colegios, la cárcel en el desierto, entre otras medidas, ¿no? Estamos hablando de alguien de la UDI, Chile Vamos. Sí, y ninguna de esas medidas tiene fundamento técnico, ¿ah? No, y en la experiencia comparada tampoco ha resultado ser eficiente, ¿no?, para el combate de la delincuencia. Y ahí mi pregunta es si es que el discurso sobre seguridad tiene un techo, ¿no? Porque él y Matei decía el miércoles, creo, cuando habló de esto de la pena de muerte, decía que había que reducir el presupuesto de cultura, por ejemplo, para aumentar el de seguridad. Todo muy enfocado en seguridad, pero sabemos que la ciudadanía tiene otras preocupaciones también, ¿no? Tiene otras necesidades, además de la seguridad. Y ahí es donde quizás Toá podría tener una ventaja, ¿no? Que también tiene un discurso respecto de seguridad, pero combinado con otros elementos, el tema de género, el que ha hecho quizás alguna alusión. Digo Toá porque es la candidata que se ve, ya más adelante vamos a ver otras candidaturas, ¿no? ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? Efectivamente, la ciudadanía tiene otras preocupaciones además de la seguridad, pero también sabemos que la seguridad está en todas las encuestas, ¿cierto?, en el primer lugar. Y eso la derecha lo va a explotar todo lo que le dé, todo lo que pueda, porque tiene una posición en este momento favorable para hacerlo, ¿cierto? Nadie, en tiempos de campaña, muchas veces el argumento largo de que la situación de seguridad se venía deteriorando hace años, eso no vale en una campaña. Y ahí Matei y tampoco vale todo lo que hemos tratado de discutir de los fundamentos empíricos, técnicos de distintas medidas. O sea, si uno quisiera combatir la delincuencia, evidentemente todos los expertos dicen que donde más hay que invertir es en prevención, no perseguir el delito, evitar que ocurra. Y para evitar que ocurra, para evitar que jóvenes sean reclutados por el narco, hay que hacer la vida legal mucho más atractiva y segura y exitosa que lo que te puede, digamos, prometer ser parte de una banda criminal. En fin, pero esas cosas serias y que están probadas, la verdad que tienen poco peso a la hora de las campañas. Pero también creo que la centroizquierda, tú señalas a la candidata Carolina Toá, pero la centroizquierda tiene a su favor, digamos, una mirada mucho más centrada en todas las otras preocupaciones de la ciudadanía que vienen después de seguridad. O sea, en salud, por ejemplo, ¿qué gobierno hizo que FONASA y el sistema público de salud tuviera copago cero? Cada vez que una persona se opere y no tenga que pagar, yo conozco ya gente que le ha pasado, sabe, digamos, que eso antes no era así y ahora es así. ¿Cuál fue el gobierno que logró resolver el tema de la reforma previsional con todos los peros y con todos los límites que tiene? Fue, digamos, un gobierno de centroizquierda. ¿Qué gobierno? Todos los papás y los estudiantes universitarios que están estudiando con gratuidad. ¿Quién hizo eso? Un gobierno centroizquierda. ¿Quién lo mandó al Tribunal Constitucional para ver si era constitucional o no la gratuidad universitaria? La derecha. Entonces yo creo que yo no soy experta en campañas políticas, pero que hay elementos para mostrar que cuando la centroizquierda está en el gobierno, las prioridades son otras, o sea, no otras, las prioridades sociales
tienen, digamos, un lugar relevante que no han tenido los gobiernos de derecha y que la derecha se ha negado a esos avances. Creo que por ahí va nuestra fortaleza, y eso a veces en las campañas mucha gente se confunde y trastabilla, que nuestra fortaleza no está en decir, no, yo no quiero escuchar a un candidato o una candidata de nuestro sector diciendo que vamos a construir una cárcel en el desierto y vamos a tener a los presos comiendo una vez al día, rapados, o sea, para eso está la derecha, o la derecha más extrema, no nosotros. Entonces, ahora, lo que tú describes es lo que hizo Kamala Harris también en Estados Unidos. Nosotros no somos Estados Unidos, por cierto, ahí guardando las proporciones, pero ella tuvo un discurso mucho más enfocado en los derechos sociales, en que no había que retroceder, en las mujeres, el tema del aborto, un discurso mucho más progresista. Y perdió por paliza, ante una persona que estaba imputado por delitos, o sea, ahí la lógica no se cumple, digamos. Sí, pues bueno, ahí, si me permiten, ahí la lógica de las campañas tiene que combinar la racionalidad con las emociones. Y eso es parte de las campañas, ¿no? Esos dos elementos configurados configuran elementos, ¿no? En el caso de la seguridad, todos los candidatos, Pierina, los candidatos regionales, los gobernadores, alcaldes, en temas de seguridad casi no distinguía de qué partido político eran, si eran de oposición. Y me parece que en las candidaturas presidenciales, entiendo lo que tú estás diciendo, pero me parece que eso va a ser insolayable. Vamos a encontrar esas cuestiones. Claro, ojalá no se vaya a estas cuestiones populistas, ¿no? Pero efectivamente hay un juego entre racionalidad y emociones que son parte de las campañas. Entonces me parece que eso lo vamos a ver, aunque lo critiquemos, vamos a verlo en las candidaturas. Tomás, recién leí en la mañana que hay 30 candidatos buscando firmas para ser presidentes de Chile, o presidentas, ¿no? Hay 30 más de los que conocemos, ¿no? En un listado, pero enorme. Hoy día en un diario aparecen las 30 candidaturas. Más las que están, o sea, están buscando firmas para ser candidatos. Me parece súper legítimo, ¿eh? Yo no estoy criticando eso. Estoy diciendo, miren la cantidad de personas que van a estar, digamos, o pueden llegar a constituirse en la papeleta. Sí, lo que te iba a preguntar, Tomás, es qué debería hacer en tu consideración Evelyn Matei para crecer, o qué debería hacer el sector, si lo quiere. No, en realidad Evelyn Matei para crecer. Más temprano, a propósito del tema de la pena de muerte, más temprano cuando entrevistábamos a Manuel José Sandón, con el estilo que bien le caracteriza y que bien ustedes conocen, dijo casi textual algo así como, bueno, pero si ustedes van a las poblaciones, todo el mundo está a favor de la pena de muerte. Bueno, si lo que dijeron Sandón fuese cierto, que no lo sé, entonces lo de Evelyn Matei tendría plena racionalidad política. ¿Qué piensas que debería hacer? Yo imagino a Evelyn Matei en temas de seguridad van a haber pocas diferencias respecto a lo que es la derecha. Me parece que respecto al mundo de las oposiciones van a haber pocas diferencias. Uh-huh. Pero hay que encontrar ahí cuáles son esas diferencias que a mí me parecen esenciales. O sea, yo cuando me habla de pena de muerte yo me alejo de esa posición, digamos, no estoy ahí. Pero no importa, puedo ser un caso único y distinto. Y eso no me excluye, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, Matei tiene que buscar esos elementos en los cuales sí tiene una cierta coincidencia y mostrar esas diferencias, pero también avanzar hacia el centro. Yo aspiraría a que Matei, por ejemplo, tenga una primaria con candidaturas más allá de Chile Vamos. Eso me parecería una cuestión bien interesante en el escenario político. No sé si es difícil encontrarlo. Uno puede decir, oye, voy a nombrar personas, pero probablemente no puede ser, ¿no? A lo mejor el mismo Carter que quiere ir a una primaria, Jimena Rincón, y a lo mejor otros que puedan constituirse. Podría ser una primaria y eso es un elemento que me parece importante en medio de este escenario complejo. Uh-huh. Porque aquí la lógica dice, esa candidatura de derecha primero tiene que mirar a su sector y luego, para ampliarse, tiene que mirar al otro. Bueno, al llegar a una primaria te obliga un poquitito a hablar a un sector, pero también tienes que abrirte espacio. Me parece que ese es el efecto que podría producir una primaria. Mirá. Una primaria que debiera ser competitiva, ¿no? En el caso de la derecha, que solamente hay una primaria porque sí, no sé qué tan útil es. Tenemos que irnos a la pausa, Tomás, Pierina, pero a la vuelta les propongo que analicemos un poco lo que está pasando en la otra vereda, la vereda del frente del oficialismo o los sectores que ahora están aglutinados en el oficialismo.
hay ahí ciertas disputas o ciertas tensiones, más bien con un sector del Partido Comunista representado por Daniel Jadwe, que no es solo Daniel Jadwe, ¿no? Es un sector de ese mundo, de ese partido. Están las definiciones que tienen que tomar los partidos, que es noticia en desarrollo. Ya probablemente a partir del día domingo, lunes, tengamos novedades. Es una cuestión interesante también lo que está pasando en el oficialismo. Son las 9 en punto, hacemos un breve corte y a la vuelta volvemos con más radioanálisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, casi 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena, por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Son las 9:04. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana con Montserrat Rolano y con nuestros panelistas Tomás Dudal y Pierina Ferretti. Montserrat había dejado enunciado el tema de el otro lado, ¿no? Del oficialismo más algo que pueda aparecer, ¿no? Paréntesis, ayer Alejandra Krauss dijo: quiero recordar que nuestro voto político dice que no vamos a hacer alianza con la derecha ni tampoco vamos a seguir el camino propio.
Así que lo que no dijo fue más interesante que lo que dijo, ¿no? Pero está ahí este dilema, ¿no? Y que yo partiría, Pierina, por situarlo en el aterrizaje en la arena presidencial de Carolina Toá, ¿no? Que a muchos les sorprendió, porque diría que casi cruzando el umbral de la moneda ya esa carta muchos la interpretaron como un desmarque del gobierno, como un desmarque del Frente Amplio. Ha hecho algunas declaraciones en los días posteriores que van en esa línea. Y también en la línea de la racionalidad política, la pregunta de cuánto se puede estirar una diferenciación de Daniel Jadwe, porque no estamos hablando de Daniel Jadwe, estamos hablando de los partidarios de Daniel Jadwe, si en su momento te va a resultar imprescindible pedir esos votos para poder ganar, ¿no? ¿Cómo ves el aterrizaje de esa candidatura? Hay quienes lo juzgan como que es exactamente lo que ella quería producir, y otros como que fue un elefante que rompió algunos cristales al entrar en la arena presidencial. Bueno, no hay que sorprenderse, en este tiempo va a estar lleno, digamos, de contenidos, de mensajes que van a intentar cada candidato o candidata marcar diferencias. Y no se puede marcar diferencias sin molestar un poco a los otros competidores del mismo sector, pero si no, ¿para qué? O sea, efectivamente lo que tiene que mostrar tanto la candidatura de Carolina Toá como las candidaturas que se levanten desde el Frente Amplio, del Partido Comunista, esperemos también de otros sectores progresistas que están fuera de la alianza gobierno en este momento, incluyendo independientes también. Si no manifiestas diferencias, no hay competencia de ideas. Yo creo que el límite o el tono tiene que estar en una disputa política de ideas, de proyectos que te permita después convivir y ser parte de una misma alianza. Y yo creo que eso viene dado no por la simpatía ni por la buena onda entre los partidos y los candidatos, sino por la necesidad. Ningún partido en este momento puede seguir un camino propio. Aunque quiera, no puede, no le da, ni para ganar elecciones ni para gobernar. Por lo tanto, tenemos que darnos por enterados de que es un tiempo donde las alianzas políticas y sociales son necesarias. Entonces, evidentemente, todos los expertos en campaña, yo no soy una de ellas, sino que me informo, sostienen que Carolina Toá debiera diferenciarse del gobierno. Evidentemente no puede renegar del gobierno si fue su ministra del Interior. Ella va a tener... Sería poco creíble, además. Ella sería muy poco creíble. Lo que ella estaba haciendo es decir, un poco, este gobierno no tomó en consideración elementos. Yo cuando llegué al gobierno como ministra del Interior puse en el centro el problema de la seguridad y por lo tanto, bla, bla, bla. Entonces creo que esa va a ser su estrategia, pero yo creo que no sería creíble, digamos, que como que tratara de aparecer como una persona que no, yo aquí no tengo nada que ver, si fue durante mucho tiempo ministra del Interior y fue una figura muy relevante del gobierno. Entonces, pero lo mismo va a pasar, imagínense un debate ya, primarias, debate, y va a estar Carolina Toá, un candidato o candidata del Frente Amplio, del Partido Comunista, imaginémonos al presidente de la Democracia Cristiana u otro, o imagínense por ejemplo a Harold Mike Nichols ahí. Claro, va a haber discusión y el Frente Amplio probablemente volverá a las críticas que le hicieron formar un partido distinto a los partidos de la Concertación, y la Concertación o Carolina Toá, incluso si hay un candidato o candidata del Partido Socialista, sería también otro escenario, pero manifestarán sus críticas y por qué ellos no son el Frente Amplio y por qué no son el Partido Comunista, y ahí entra lo de Jadwe. Yo creo que Toá ha sido honesta, pero tampoco ha levantado un veto a Daniel Jadwe. Eso yo creo que ya es una exageración. Aquí no hay un veto, aquí es la explicitación de una postura de diferencia con las posiciones que ha expresado una parte del Partido Comunista respecto del régimen de Maduro y del gobierno también y podría del gobierno, y también podría extenderse a Nicaragua, a Cuba, y también del gobierno. Y hay que reconocer que en la militancia comunista esas posiciones tienen un espacio amplio, digamos. Jadwe Jadwe tiene respaldo en una parte importante de la militancia comunista, y la militancia comunista en una parte importante representa, yo creo, la sensibilidad de una izquierda más tradicional, una izquierda histórica que mira la historia y mira la política nacional e internacional con unas claves de una izquierda clásica. ¿Ya? Pierina, cuando Carolina Toá dice respecto a una primaria con Jadwe, dice, me costaría mucho, no me sentiría nada cómoda. Eso en tu consideración no es un veto, porque es precisamente la frase que han usado
dirigentes comunistas para decir que hay un veto. No es un veto. Lo dijo Diego Ibáñez también, por cierto. A mí no me parece. Me parece que está marcando una línea, pero si el candidato del Partido Comunista llegara a ser, poniendo una cuestión hipotética, Daniel Jadwe, Carolina Toá no se va a bajar de la primaria. O sea, ni va a decir yo no me siento al lado de esta persona. Yo supongo, puede que me esté equivocando, pero no creo. O sea, creo que hay cuestiones mucho más grandes, desafíos mucho más grandes que tenemos como alianza, y no se puede prescindir del Partido Comunista. O sea, una alianza de centro-izquierda no podría prescindir del Partido Comunista. El Partido Comunista ha tenido un rol muy gravitante en este gobierno. Sin ir más lejos, la ministra Jara es una ministra del Partido Comunista y aprobó las 40 horas, aprobó la reforma previsional, aprobó la ley Karin, aprobó el alza del sueldo mínimo. O sea, es imposible prescindir del Partido Comunista. Te podrán gustar más o menos figuras del Partido Comunista y podrás estar más o menos a favor o en contra de sus posicionamientos internacionales, pero no hay ninguna posibilidad, yo creo, de una alianza de centro-izquierda en este momento en Chile que pueda prescindir del Partido Comunista. Así que yo, la verdad, puede que la formulación, la frase haya caído como cayó, mal, pero de ahí a un veto yo lo veo impracticable, un veto a un candidato del Partido Comunista. Sí, la diferenciación bien clara. Claro, hay que distinguir ahí entre la diferenciación o explicitar que son proyectos políticos distintos. Incluso dentro del Partido Comunista pueden haber proyectos políticos distintos, y vetar a un candidato y mucho menos a un partido. O sea, quienes planteen eso, yo creo que, igual que Pierina, coincido que están exagerando. Ahora, Tomás, la misma pregunta que te hacía el Pato sobre Matei, te la hago respecto de Toá. ¿Qué tiene que hacer para crecer? ¿No? Porque, claro, hay algunos expertos comunicacionales, como Paula Walker, por ejemplo, ha dicho que se tiene que diferenciar del gobierno. Está esta frase que fue titular en varios medios de que el gobierno no tenía inicialmente la prioridad puesta en seguridad, cosa que yo creo que más que un juicio es una descripción, ¿no? Efectivamente las prioridades eran otras, el contexto era otro, estábamos saliendo del estallido, de la pandemia, y cuando ella llega a principios de septiembre de 2022 pone el foco fuertemente en el tema de seguridad. Yo creo que evidentemente ella va a explotar eso, ¿no? Y ahí te pregunto si es que efectivamente se tiene que diferenciar del gobierno respecto de ese tema, seguridad, o de otros también. Ella ha deslizado una autocrítica bien potente sobre el rol de la izquierda, de la centroizquierda más bien, durante la Convención Constitucional, por ejemplo, ¿no? Que es una crítica política ahí bien de fondo. ¿Cómo lo analizas? Yo creo que este fin de semana es un fin de semana muy clave para el oficialismo, ¿no? Tanto para el PS, el Frente Amplio y el PC, ¿no? Todos tienen reuniones y eso, lo que estamos viendo aquí, yo diría, es que el oficialismo entró en una etapa donde vamos a ver las múltiples posiciones, porque van directo a una primaria muy amplia, donde cada partido o coaliciones o pactos va a llegar con sus candidaturas, ¿no? Y eso va a marcar diferencias y roces y disputas. Y la gran disputa va a estar entre la continuidad de cambio respecto al gobierno. Yo creo que ese es el eje central. Ahora, Carolina Toá demostró una cuestión relevante. En menos de una semana pasó de 1 dígito a 2 dígitos, ¿no? En la encuesta. Ese es un crecimiento muy relevante porque logra captar una cierta adhesión que está dentro del oficialismo. Ahora, me parece que aquí va a ser muy distinto lo que Carolina Toá tiene que mirar efectivamente el panorama, pero aquí hay factores claves. ¿Cuál va a ser la decisión del Partido Socialista? El Partido Socialista hoy día pareciera no tener así definido claramente quién es su candidato presidencial. Y eso es una cuestión compleja, porque voy a hacer hipótesis, ¿no? Si el Partido Socialista opta por apoyar a Toá, bueno, ahí va a tener un respaldo de una candidatura distinta camino a las primarias, estoy diciendo camino a las primarias, ¿no? Que sería lo más probable, porque yo no veo otra opción, ojo, pues sí. Ahí yo tengo una teoría, sí, no tengo datos, ¿no? Pero ¿qué pasa si el Partido Comunista levanta a Janet Jara? Me parece que ahí empieza a crujir un poco una parte del Partido Socialista. Figura, ¿sí? Entonces va a complejizar todavía más esta decisión. Creo que ahí hay cuestiones que
esto, debiera mirar en el escenario porque está construyendo el escenario, ¿no? Entonces, esa construcción, esa manera de enfrentar va a depender también de las pocas decisiones, porque también el Frente Amplio debe definir su candidatura y va a ver si Undurraga y la DC, más allá de lo que dijo, no sé qué, hasta el momento Undurraga parece ir a una primaria, pero también hay que considerarlo dentro de aquello. Entonces, y el tema de fondo, tanto en el oficialismo, pero también en la oposición, pero en el oficialismo, son las listas parlamentarias. Si aquí es un tema que es relevante, que está muy todavía poco en el aire, ¿no? Pero por debajo hay una fuerte disputa por esas candidaturas. Son muchos los que van a la reelección, muchos los que están buscando cupo, y tanto en la oposición como en el oficialismo, en una lista se ve ya eso muy difícil, ¿no? Sí, y lo relevante que es para esas listas parlamentarias tener candidaturas presidenciales que sean capaces de desplegarse. Sí, un comentario muy breve a propósito de tu teoría, Tomás. Que el Partido Socialista tiene muchas virtudes, por algo es un partido que lleva tantas décadas, pero dentro de sus virtudes no está necesariamente el de ser un partido disciplinado. De hecho, hace un par de días cuando renunció Maya Fernández, yo me puse a revisar para atrás y me encontré con una situación que se me había olvidado, porque es que en la primera vuelta del 2022, cuando el Partido Socialista tenía como línea oficial, a través de su presidente Álvaro Elizalde, el apoyar la candidatura presidencial de Yanna Proboste, porque era quien le había ganado las primarias a Paula Narváez, hubo un desmarque que yo creía recordar que había sido después de la primera vuelta, pero fue antes, de Maya Fernández, precisamente, que con un grupo de militantes concurrió a apoyar a Boric, explicitando ya en el sistema político algo que se hablaba, que era que muchos socialistas iban a votar por Boric y no por Proboste. Así que lo que decía oficialmente el partido ni siquiera puede terminar por ser totalmente vinculante, ¿no? Hay varios socialistas detrás de Toá, por cierto. Sí, hay varios detrás de Toá, y así como tiene detractores también. Aquí hemos escuchado a Camilo Escalona que se resiste a la idea, ¿no? Personalmente, bueno, incluso. Eso, sí. Pierina, bueno, ¿qué esperas tú de lo que va a ocurrir este fin de semana, ¿no? Estamos hablando del Partido Socialista, que además no es seguro que este fin de semana tengamos noticias. Se va a elegir el nuevo comité central, la directiva, que hay un acuerdo previo de que va a haber una continuidad probablemente. Pero claro, Paulina Bodanovich hablaba de que abril era un mes donde se iba a tomar esa definición. El Partido Comunista, quizás por las mismas razones, también postergó su decisión para el 22 de marzo. Entonces, claro, vamos a tener novedades este fin de semana, pero probablemente durante todo este mes nos acompañe el tema presidencial, cuando en paralelo el gobierno tiene que hacer ajustes también en su gabinete. Tiene que nombrar un ministro de Seguridad, si es lo que todos pensamos que va a ocurrir, que Cordero va a pasar para allá, un subsecretario del Interior y eventualmente una ministro o ministro del Trabajo, ¿no? Está todo de alguna manera concatenado. ¿Cómo lo ves? Mira, para desgracia de mi estado mental, yo creo que este fin de semana no se va a terminar de configurar el escenario, que es lo que yo hubiera querido, ya con el aplazamiento de la decisión del Partido Comunista, tan claras las señales de que el Partido Socialista no va a tomar una decisión ni este fin de semana ni en los días siguientes, digamos, muy probablemente. Del Comité Central del Frente Amplio, el sábado puede salir el nombramiento del candidato o candidata, pero también puede que esa discusión se extienda. Así que yo creo que todavía de aquí a los primeros días de abril no se va a haber terminado de configurar completamente el escenario. Y ante eso, me parece que el elemento que en este momento nos beneficia, digamos, a la centroizquierda, a la izquierda y a la centroizquierda, es que se empieza ya a proyectar una primaria competitiva, una primaria que va a ser, digamos, desafiante, entretenida, que va a concitar interés y que va a ser una muy buena oportunidad para que los candidatos y candidatas se desplieguen y que sea quien sea el que gane esa primaria ya va a haber tenido un camino recorrido tanto por la publicidad, ¿cierto?, de la propia primaria, como una alianza que tiene el compromiso, digamos, de que el que gane va a ponerse detrás de esa candidatura. Creo que eso es lo bueno dentro de este contexto que todavía no está completamente definido, que me parece que va a asomar una primaria bien competitiva, que va a concitar interés.
A mí me hubiera encantado que el escenario ya estuviera mucho más claro, mucho más definido. Eso no va a ser así este fin de semana, y por lo tanto vamos a tener que tener paciencia. Sobre todo los ansiosos. Sobre todo los ansiosos, que muchos pertenecemos a ese grupo de la sociedad tan estigmatizado, pero sí digamos, para mí es una buena señal el pensar que si todo sale bien, vamos a poder tener una primaria competitiva, y yo esperaría, muy honestamente, que convocara más allá de la actual alianza de gobierno. Creo que con esta alianza no alcanza, digamos, qué bueno que exista, pero tiene sus límites, hay que llegar más allá, porque además nuestro principal problema está en el votante indeciso y en el nuevo votante. Esa gente que antes de que el voto fuera obligatorio no iba a votar ni a patadas, digamos, que no fue a votar en la segunda vuelta Boric Kast, que fue como lo más enfrentado que hemos tenido durante el periodo democrático, y no fueron. Esa gente nos ha dado vuelta a las elecciones en el último ciclo. Entonces, para llegar hacia allá, que es realmente la gente de centro izquierda, ahora los que hubo, nos vamos a cuadrar, digamos, porque no queremos que la derecha gobierne, pero ese otro electorado nuevo no piensa con esas categorías, ¿no? Y ahí, para poder enfrentar eso, se necesita tener ordenado a los propios, digamos, para poder volcarnos a la conquista de ese nuevo electorado. Pero ahí habría que ampliarse hacia la izquierda, porque es lo que, por ejemplo, planteaba Juan Andrés Lagos esta semana acá en la radio. Porque lo de la democracia cristiana está en veremos, una decisión de ellos, y ya se le ha hecho la invitación respectiva. Pero, por ejemplo, Juan Andrés hablaba de Marco Enríquez Ominami. O de otras candidaturas fuera de la alianza de gobierno. Cuevas, creo que lo nombró también, sí. Si estuvieran disponibles para una primaria, yo creo que en esta primaria tienen que estar, digamos, todos los sectores de izquierda y progresistas, que compartamos ideales democráticos, que compartamos un ideal de una sociedad más justa, con menos concentración de la riqueza, con trabajo de mayor calidad. Yo creo que en esos objetivos somos varios los que nos podemos encontrar. Una sociedad que no esté organizada para concentrar el poder y la riqueza, sino para una mayor distribución y mejores condiciones de vida. Yo creo que nos podríamos encontrar hartos, y después cada uno tiene sus programas específicos, pero estamos tan lejos de lograr como los objetivos mínimos de una sociedad digna, que yo creo que cabemos hartos en la casa en este momento. Bueno, queríamos, Tomás, dejar los últimos minutos para hacer una breve pasada por el presente, por el momento de la diputada Carol Cariola. Y quiero enfatizar en el tema momento, porque lo de ella está siendo una situación bien evolutiva, ¿no? La semana partió con una diputada a la ofensiva, tanto en el plano judicial como en el plano político. Ustedes recordarán que más o menos de lo que hablábamos el lunes era de la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de esta moción de censura que enfrentó personalmente, y no solo personalmente, sino con su bebé en brazos. Y cuando salió airosa de eso, que duda cabe que así fue, nos preguntábamos si ese era el punto final o eran puntos suspensivos, ¿no? Pero bueno, eso era el lunes, y lo que yo podría decir que tenemos el viernes es, primero, una investigación judicial que va a firme, donde se han conocido nuevos antecedentes. Yo aquí no hago ninguna aseveración de ningún tipo, simplemente digo que la situación esta de la relación con el empresario chino adquiere una nueva arista en la medida que también es el intermediario en un departamento del que ella es arrendataria. Pero adicionalmente en el plano político, y por eso en la mañana ahí lo conversaba con Constanza y con Claudio, porque me parece bien relevante, es que los mismos partidos de Chile Vamos, algunos de los cuales concurrieron desunidos a la moción de censura, ahora presentaron una declaración conjunta donde le piden la renuncia a la presidenta de la Cámara y señalan que van a presentar unitariamente una moción de censura nueva o una acción parlamentaria nueva para sacarla de su cargo si es que ella no realiza esta renuncia en los próximos días. Bueno, ¿cómo ves la situación de Carol Cariola, Tomás? Mi impresión es que se ha ido complejizando cada día más, ¿no? Intentó una salida fallida, y una salida fallida que hizo más bien victimizarse, ¿no? Eso gracias a una acción política torpe, ¿no? El Partido Social Cristiano hizo lo más torpe que se hacía, ¿no? Sin tener consideraciones, me parece que ahí apresuró un tema. El problema de Carol Cariola es que las investigaciones van a seguir en curso por el tráfico de intereses, y se está investigando ahora los fondos de campaña. Esas son las dos aristas, ¿no?
Y me parece que eso es lo relevante en este caso, ¿no? Esto está en investigación, yo no estoy diciendo que haya sido ni haya aparecido, ¿no? Tal como tú decías, pero esas dos aristas son las que ha dado, ¿no? Y ayer en la Corte la defensa de Cariola, que había entrado con todo para impugnar el juicio, producto que según había planteado la defensa, ¿no? Tenía vicios de forma, eso quedó atrás y la investigación hoy día sigue, ¿no? Si bien se logró una cuestión que en el ámbito judicial, yo sé que se discute todavía, pero más bien qué cosas se van a incautar o no de ese teléfono, ¿no? No todo se va a incautar de ese teléfono y eso me parece obvio en ciertas circunstancias. Pero más allá del teléfono, me parece que esas dos situaciones, hasta el momento la diputada no ha dado señales de la claridad en lo que se refiere al tráfico de influencias. Claro, ha dicho no se consiguió la patente, pero el no conseguir el objetivo, el tráfico puede estar de todas maneras, lo dejo planteado en ese escenario. Y lo más preocupante es que esto tuviera efectos en el financiamiento de la campaña, ¿no? Ahí sí sería una cuestión muy compleja. Lo que sí uno aprecia, y esto es un juicio nomás, el mundo chino parece que está apoyando un sector político muy decididamente, ¿no? Sí, pues está... Si es que es verdad aquello, ¿no? Eso de alguna manera lo puede hacer. Ahora, esta de influencias o no de los parlamentarios y eso es algo, yo reconozco que es algo que uno conoce, no conozco, pero he escuchado casi siempre cómo hacerlo. Pero aquí está la prueba relevante, ¿no? Ese es el punto que afecta a la diputada Cariola. Y probablemente en un momento puede afectar su presidencia. Claro, su presidencia, que además le queda Termina poquito ahora, tiempo, ¿no? como Le queda un mes mes más o menos. El problema más que la presidencia es el futuro senatorial. Es el futuro senatorial y claro, y la señal política, ¿no? De renunciar o no hacerlo. Ella se ha visto media enredada con las explicaciones. Esto de, yo no sabía que esto era justamente, es coincidencia lo del chino. Se ha visto medio enredada porque no resulta muy creíble, ¿no? Pero por otro lado está toda esta cuestión que es compleja de analizar porque ella efectivamente está en un momento de su vida que claro, que debiera estar dedicada a cuidar a su bebé y no estar defendiéndose ante esta situación, ¿no? Es difícil como poder hacer un análisis ponderado en este contexto, ¿no? La circunstancia es muy ingrata, sí. La circunstancia es terrible, la verdad. Sí. Todas quienes conocemos a mujeres que han tenido guaguas, sabemos como de por sí lo complicado que son, no solo esos días, ese tiempo, como va a estar enfrentando esta situación. Ahora, la situación efectivamente tiene su complejidad, se han conocido antecedentes, también es verdad que tenemos como la costumbre ya media instalada para ambos lados, digamos, y cuando hay casos de distintos colores políticos, ante la existencia de antecedentes, inmediatamente señalar como culpable a las personas implicadas cuando están siendo investigadas. Y a mí en este caso me parece que debiera primar la cautela y, por supuesto, la espera de los resultados de la investigación. Y efectivamente, dependiendo de los resultados de la investigación, acá todas las personas, todos los líderes políticos del partido que sean, tienen que responder, digamos, ante la justicia. Y en este caso yo no he visto una negativa de la diputada a colaborar con la investigación en ningún momento. Ahora, creo que ahí se va a probar, digamos, también su disposición a entregar antecedentes, a ser investigada. También ella tiene derecho a defenderse, como todos los ciudadanos. Pero por cierto que complica, o sea, cualquier involucramiento en un proceso de investigación, está en calidad de imputada en este momento, por supuesto que complica políticamente, sea quien sea que esté siendo investigado. O sea, y en ese sentido creo que no hay ninguna duda de que esto complica la posición de la diputada Cariola, y lo hace. O sea, las circunstancias en las que está, cuando recién tuvo a su hijo, solo complican el cuadro, ¿cierto? Porque evidentemente no es fácil abstraerse de esa situación, digamos, en el plano de la opinión pública. Pero bueno, lo que uno le cabe esperar, en este caso como en otros, la verdad, más allá de la situación específica de la diputada Cariola, es que la justicia haga su trabajo y esclarezca los hechos. Lo que a mí sí me
como no deja de quedarme resonando y haciendo ruido. Yo escuché ayer un programa de televisión donde se aclaraba que la habilitación, la autorización para realizar este incautamiento de celular y aparatos como electrónicos de la diputada estaba ya desde el viernes en la mañana. Y esto se realizó el día lunes, cuando ella estaba dando a luz. Estuvo el viernes, estuvo el sábado, estuvo el domingo. Efectivamente, no había momento indicado, porque ya era una mujer que estaba con un embarazo de término. Pero si el permiso y la autorización estaba desde el día viernes, ¿por qué esperar el lunes? ¿Por qué esperar hasta el lunes, justo cuando está teniendo la guagua? Y a mí me parece que es por lo menos una falta de criterio del porte de un transatlántico realizar para cualquier mujer, para ella o sea para otras. Hemos tenido casos en otros, yo recuerdo hace no muchos años una mujer mapuche que tuvo que parir engrillada. Eso también es, digamos, una vulneración del porte de un buque. Y aquí nadie dice que la diligencia no se haya efectuado. Por supuesto que la diligencia tenía que efectuarse, pero ¿por qué justo el día que la persona que tenía que, digamos, que tenía que ser objeto de esta diligencia había tenido su guagua? Me parece que ahí hay cuestiones de criterio. No sé si se pasaron a llevar cuestiones legales, evidentemente no, probablemente, pero sí de criterio que me parece básico. Es al menos descriteriado. Sí. Es al menos descriteriado, me parece que eso es básico. Sí. Bueno, no tenemos más tiempo, simplemente comento al final que ayer Alejandra Kraus, abogada de profesión, decía algo que a mí me pareció muy interesante, que es que ella consideraba que siendo estos tiempos donde en la política prima harto el doble estándar y el oportunismo, no debería quedar a criterio del sistema político la definición de cuándo se producen incompatibilidades con el ejercicio de los cargos, ¿no? Pues la situación actual se presta tanto para acusar de culpable a alguien a priori como para defenderlo a rajatabla, ¿no? Entonces, el criterio TOA, ¿qué pasa con el criterio entonces, TOA? Claro, que en vez del criterio TOA y de todas esas cosas... Pero era por los formalizados, no por los imputados. Claro, que la ley diga cuando alguien puede seguir ejerciendo un cargo y cuando no, ¿no? Es una idea interesante, pero que la comento nomás a propósito de que hemos visto a dirigentes que dependiendo del partido de la persona de la que estemos hablando puede llegar a decir lo contrario de lo que había dicho la vez anterior, ¿no? Hay casos mucho más graves que una patente alcohol. Absolutamente, absolutamente. También hay que tener en consideración aquello. Tomás Duval, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, buenos días. Saludos a todos. Pierina Ferretti, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar acá. Con Montserrat damos un breve alto y continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día viernes.